came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree y ustedes. Estamos muy felices y contentos de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. John, ¿qué es lo que tenemos sobre Israel el día de hoy? Bueno, continuamos viendo a Israel en sus bombardeos contra el Líbano y el Hezbollah, o más bien desde el Líbano contra Israel y usando al Hezbollah, utilizando el cuartel general del Hezbollah, que es la ubicación que los líderes, uno de ellos es llamado Nasrallah, supuestamente debió haber estado allí, pero no hay evidencia de que de hecho ya lo atacaron, pero están tratando. Es la cabeza del Hamas, o del Hezbollah, perdón, y como sabemos, recientemente pudieron ellos matar al jefe del Hamas y otros líderes del Hamas y también del Hezbollah. Así que Israel está determinado en terminar el trabajo con el que comenzaron. En las Naciones Unidas tuvimos una reunión, muchas naciones participaron, voceros de diferentes naciones, incluyendo Irán, y el presidente de la Autoridad Palestina estuvieron allí también, hablando con las Naciones Unidas, hablando muy denigrantemente de Israel, representando erróneamente los hechos y los detalles de lo que sucedió, sin mencionar las atrocidades cometidas por las organizaciones terroristas contra Israel. Benjamín Netanyahu tuvo la oportunidad de hablar y de traer las cosas contra lo que está sucediendo Israel en su meta a largo plazo, su misión, y también dijeron que no iban a detenerse hasta que tuvieran una área desmilitarizada y desradicalizada en la Franja de Gaza. Así que yo estoy de acuerdo que tienen que hacerlo. Así que no están de acuerdo o no están en contra de que algo suceda, pero nada que ver con nada más. Una vez más encontramos que la autoridad palestina quisiera tomar el poder en esa área también. Mahmoud Abbas, para que la gente entienda quién es él ha existido desde el principio de la supuesta gente palestina, que de hecho la idea de una gente palestina comenzó en cuanto al entendimiento moderno después de los 1967, y Yasser Arafat se declaró a sí mismo el presidente de esta gente. Mahmoud Abbas, llamado Abu Mazen, estuvo con él. Así que este individuo, que es su presidente actual, cuando él fue elegido como presidente, no ha tenido una elección en más de 2 décadas. Así que él básicamente es un dictador con los palestinos o en la autoridad palestina, pero quiere crear una unidad de gobierno entre los de Gaza y la autoridad palestina. Históricamente, el Hamas ha aceptado a Mahmoud Abbas para que estuviera como parte del liderazgo. De hecho, él no fue votado como líder de Gaza, y hubo un estudio que se hizo hace poco diciendo que si la gente en Cisjordania, que es donde la autoridad palestina tiene su poder político, hubieran votado por el Hamas, no por Mahmoud Abbas, que es por eso que él retuvo las elecciones. Pero Israel va a continuar lo que está haciendo. Que no lo iban a elegir. Que no lo iban a elegir. Sí, iban a votar por el Hamas. Entonces, el pueblo palestino en sí mismo no quiere a Israel. Déjeme preguntarle esto. ¿Hay una oportunidad que Israel va a tomar de regreso esa tierra? Sería bajo grande contención de todo el mundo, pero quisieran ellos desmilitarizar y desradicalizar la Franja de Gaza. Así que no sé qué es lo que significa. En cuanto a lo que yo he escuchado, en cuanto a Benjamín Netanyahu y otros líderes en Israel, realmente no nos han dado una imagen de lo que una situación después de Gaza va a hacer. Personalmente creo yo que ellos tienen que apoderarse de esa área. Otra vez, el pueblo palestino y el Hamas, que ha vivido allí, no ha mostrado capacidad o deseabilidad de reinar y gobernar entre ellos mismos. Autogobierno sería mejor el término. Han edificado túneles, una cadena terrorista, se han entretejido en la vida de sus ciudadanos, y realmente cuando llegamos a la raíz, tienen que ser liberados del Hamas o de cualquier cosa como el Hamas. Por supuesto, Estados Unidos más otros países se molestarían si tomaron de regreso. Y yo no sé por qué, porque la autoridad palestina, el líder de Abu Mazen o Mahmoud Abbas, lo llamo yo por los dos nombres porque como fue llamado originalmente, él fue el que financió y permitió las atrocidades que sucedieron en las Olimpiadas de Múnich. Él es un terrorista, paga por matar, paga a los terroristas que mueren
en suicidios o en bombardeos que atacan a la sociedad y a los civiles. También paga a las familias de aquellos que están en la cárcel que trataron de cometer estos actos. ¿No piensa que Estados Unidos gritaría? No deberíamos de aplaudir. Eso es lo que deberíamos hacer, sí. Yo pienso, y esta es mi conjetura, que dependiendo de quién es elegido, sería una gran diferencia en cuanto a cómo Sí, los palestinos son vistos en cuanto a su liderazgo. correcto. Y siendo justos, han sido puestos como rehenes y adoctrinados a un odio generacional por su propia gente. Así que estas generaciones de gente jamás han tenido instrucción o enseñanza. Lo único que saben es que deben resistir la ocupación ilegal y trabajar hacia directa o empáticamente con las organizaciones terroristas para poder echar fuera a Israel. Y obviamente necesitamos una generación o dos antes de que puedan readoctrinar a esta gente con una doctrina. Yo sé que la presente administración que va a salir de oficina no estuviera a favor de tomarlo otra vez. Miramos que ellos le están quitando los ojos de esos niños. Es de ese tipo de naturaleza. Yo no miro cómo pueden seguir permitiendo que sea tomado nuevamente por esta gente que hacen tantas atrocidades hace un año atrás. Y no están condenados por ninguna de las naciones del mundo, especialmente en su liderazgo. Cuando Israel tuvo varias confrontaciones en el Líbano con el Hezbollah ya, en algunas de esas confrontaciones de la frontera, los soldados israelíes, utilizando el término, fueron mutilados por el Hezbollah. Y estos actos de atrocidad son indígenas para las acciones de estos individuos que buscan hacer o crear terror en la estrategia que se utilizó en el mundo después de Mahoma. La guerra es engaño y se tiene que aterrar a los incrédulos. Pero yo pienso que Israel pensaría dos veces antes de meterse en esa área. Han estado lanzando una gran cantidad de misiles al Líbano con diferentes tipos de cosas y tristemente muchas de esas situaciones están en esas ubicaciones donde están en las ubicaciones, incluyendo sí. los hogares de gente. Sí. Pero el otro reto, hermano Swagger, es que las Naciones Unidas en la agencia, que es una agencia creada por las Naciones Unidas para un supuesto refugiado palestino después de 1948, esa organización tan grande fue exclusivamente preparada y establecida para los refugiados palestinos. Cualquier otro tipo de refugiado va bajo cualquier otra organización, pero esa organización ha tenido a moldes e individuos que apoyan estas organizaciones terroristas y han sido parte de esa atrocidad desde el 7 de octubre. Algunos de los individuos que estaban en esta organización tuvieron algunos de los rehenes en sus casas. Así que no se puede confiar en las Naciones Unidas. Después de la última guerra entre Israel y el Hezbollah y el Líbano, hubo una frontera que supuestamente debía establecerse de 13 millas bajo la resolución 1701. El Hezbollah jamás obedeció, nunca fue ejercida por las Naciones Unidas. Entonces estos sistemas de túneles que el Hamas edificó son edificados en el Líbano también. Así que no podemos confiar en las Naciones Unidas. No hay ningún tipo de gobierno en el mundo o grupo de personas en el mundo que pudieran asegurarle a Israel las fronteras seguras. Ellos se tienen que apoderar de Gaza y honestamente tienen que apoderarse de Cisjordania también. Eso es cierto. Tiene que tener Cisjordania y la franja de Gaza. No creo que lo vayan a hacer. No tienen la resolución ni la fortaleza. Yo creo. El resto de los imbéciles del mundo, si alguno vio la Asamblea General del UNO, la Nación Unida son tontos porque lo que están hablando es increíble, es un circo, pero el mundo condenó a Israel, un líder tras el otro condenó a Israel. Algunos aún hablaron de sus actos de genocidio, hablando de Israel.
Ellos están apoyando a Hamas, que son terroristas. Muy poco fue mencionado de Hezbollah. Si estos grupos fueron mencionados, no fueron en nombre, sino que fue en referencia a lo que sucedió en el 7 de octubre. Pero lo que se mencionó de que tan horrible que es Israel, no hay ninguna manera que Israel realmente, sin que el mundo se encienda alrededor de ellos. ¿Creen ustedes que lo tengan que hacer de cualquier manera? Bueno, sí, pero como mi papá dijo, es tonto pensar así porque no lo van a hacer. Lo que yo creo que Israel va a hacer es postrarse en lo que han declarado, que hay una guerra contra Hamas, y cuando sienten que han erradicado el liderazgo y la presencia de Hamas y han tomado de regreso los rehenes que por lo menos que están vivos, y esa es la meta y el blanco de ellos, y cuando logren eso, entonces probablemente van a empezar las ¿Creen prácticas. ustedes que con el tiempo van a ganar a los otros rehenes? Nuevamente, si todavía están vivos. Sí. Solo el Señor sabe lo que estas personas han pasado y lo que están pasando y si están vivos. Estos rehenes, típicamente, hay un prisionero de guerra, y porque estamos tratando con un grupo que es un grupo terrorista, realmente no son prisioneros de guerra, sino que son rehenes. Fueron tomados de esa manera. Sus vidas no son tan valorosos como es un prisionero de guerra. No quieren hacer negociar por La ellos. Convención de Ginebra también. Las vidas de estas personas no están seguras. De hecho, Hamas ha usado las vidas de varios rehenes como guerra psicológica contra la Sí. familia de Israel, y lo han hecho poniendo videos rogando, por favor, Israel, detente, mire lo que está sucediendo por lo que está haciendo Israel. Y sabe lo que ha hecho Hamas después de grabar estos videos, lo han matado. Estos son personas endemoniadas, tienen que ser exterminados. Pero papá, usted dijo algo y esto es importante. La palabra cese de fuego, cese de fuego. Esa es la palabra equivocada. La palabra es rendirse. Lo que el mundo tiene que llamar, y realmente debería comenzar con nuestro presidente. Nuestro presidente como la nación que está dirigiendo el mundo, y la vicepresidenta también puede ayudar. Deberían estar diciéndoles a ellos, ríndese. Jamás, si se rinden mañana, va a terminar todo esto. Benjamín Netanyahu dijo eso en su discurso. El primer ministro de Israel, él respalda sus palabras. Él lo dijo, lo creo. Por eso va a terminar. Entonces no es como que Israel está confundiendo el mundo en sus términos. Él lo ha hecho bien claro, y con el Líbano lo mismo. Si Hezbollah se detiene, si paran, si se rinden también y ya no disparan esos misiles, se va a terminar. Y hemos visto una escalación al sur de Israel. A veces se nos olvida el grupo de Yemen. Ellos han lanzado un misil bien sofisticado a Tel Aviv. Ahora Israel lo interceptó. Yo creo que aceptaron eso. Un explosivo de 1.500 libras. Sí, eso puede causar gran daño, es muy significativo. Y también hay reportes de Rusia tratando de vender armas a estos rebeldes en Yemen, respaldado por Irán. Cuando miramos al Medio Oriente y Israel en el mapa, es una parte bien pequeña, pero realmente incluye todo el mundo, porque a través de esta batalla que está tomando lugar, miramos a todos los países más grandes posesionándose. Esto no es visto, pero en este momento, por causa de que este mundo se manifiesta políticamente, es una guerra religiosa para la comunidad musulmana. Por supuesto, en el siglo XX estaba Hassan al-Banna, el fundador de la hermandad musulmana, y escribió tratados sobre el yihad, y de hecho se cita varias veces en la Carta de la Hamas. Luego también está otro tipo llamado Maduri, que escribió algo llamado los peldaños. Entonces, algunos de estos se refieren desde lo que se llamaría no radicalizados, estos musulmanes radicalizados, y tomaron un entendimiento literal del Corán y de los hadís, tradiciones y dichos de Mahoma para actuar como están actuando. Porque Israel, su misma presencia, es considerada como una ocupación ilegal. Entonces,
Esto es una tierra juzgada históricamente para el Islam, entonces es una tierra del Islam. Cualquier cosa que ellos hagan, sin importar cuánto le llamemos ofensivo, en cuanto a sus acciones, ellos sienten como que es una guerra defensiva. Pero ahora lo que está sucediendo es que por causa de que están viendo una derrota tan grande por Israel, ambos, el Hamas y el hecho de que ellos no pueden obtener o entrar a Israel con una fuerza destructiva fuera de lo que sucedió en el 7 de octubre, parece como que están tratando de seguir con la guerra para seguir, para poder mantenerse con ese orgullo, porque sienten que ellos tienen que el mundo de Allah está respaldándolos. Bueno, con el tiempo en sus mentes esto les va a ayudar a tener éxito, y si se rinden no van a confiar en Allah. Entonces, su fervor religioso es algo que no podemos ignorar. Para ellos es una guerra religiosa, es algo que están dispuestos a dar la vida y entregarse como mártires. Mahmoud Abbas, que es el presidente de su gente en las Naciones Unidas, se refirió a la muerte de los individuos en la Franja de Gaza. Él los llamó a todos como mártires. Así que su ideología, si no comenzamos a pensar y entender cómo es que ellos interpretan las cosas, nosotros estamos jugando dos deportes diferentes, dos reglas diferentes. Entonces el mundo occidental no ve las cosas como son en realidad. Cualquier cosa que dice Biden, y aún hasta lo que dice Trump, a menos que comiencen a entender cómo es que piensan ellos, sin importar qué es lo que se haga, no va a ser suficiente para traer paz al Medio Oriente. ¿Todavía están hablando de una solución de dos estados? Ese es el mantra de los Estados Unidos. Cuando el presidente Biden habló en las Naciones Unidas, solución de dos estados, toda la solución de dos estados. Bueno, le dimos a la Franja de Gaza. Israel entregó el Gaza, la Franja de Gaza no estaba ocupada ni por Israel en lo absoluto. De hecho, cuando ellos dieron la Gaza o le entregaron la Gaza a los palestinos, Israel militarmente removió a 8.500 personas, ciudadanos israelíes que movían en la Franja de Gaza, los forzaron a salir. Salieron de sus hogares, salieron de sus estilos de vida, sus negocios, los dejaron. De hecho, fueron secuestrados, sacándolos de Gaza para que tuvieran una autonomía. ¿Y qué hicieron con eso? Si les diéramos un estado, ¿qué harían con ese estado? Harían exactamente lo mismo que el Hamas hizo en la Franja de Gaza. No quieren a Israel existiendo en esa área. La Biblia nos lo dice. La Biblia nos dice en el Salmo 120, cuando yo quiero paz, ellos quieren guerra. ¿Irán va a continuar? Claro que sí, claro que sí. Creo que es en el futuro, no conozco el día ni la hora, pero va a haber una contención en el mundo que incluirá a Irán. Realmente yo lo creo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o qué pasa? Recientemente, nuestro secretario de Estado ha hecho dos declaraciones alarmantes. Es para fortificar y Hamas y Hezbollah. Primero estaba condenando a Israel. Lo único que dijo de Hamas fue, bueno, los eventos del 7 de octubre, pero inmediatamente comenzó sobre Israel, deshumanizando a los palestinos. Pero nunca hubo una mención de cómo Hamas está usando y personalmente poniendo a esos ciudadanos en peligro. Eso solamente los anima a ellos. Ellos tienen que llegar al punto que nos demos cuenta que Hamas es una organización terrorista, que no podemos negociar con ellos. Y Blinken, cuando se trata de Hezbollah y el Líbano, él básicamente le dijo a Israel, usted no necesita defenderse. Él literalmente le dijo que no tenían que defenderse porque si se defendían se iba a volver más duro para ellos. Básicamente está diciendo, bueno, Hezbollah puede hacer lo que usted quiere hacer. No había condenación en lo absoluto. Quiere decir que el secretario, repite, Blinken, ¿cómo se dice? Nuestro secretario del Estado le dijo a Israel que no se defendiera porque eso va a ser lo más difícil para ellos. Esa es la declaración más estúpida que ha salido de Washington en los últimos días. Y estas han sido declaraciones que se han hecho en los últimos días. Entonces, no hay duda por qué los terroristas sienten que están siendo más animados o están siendo apoyados
porque realmente esta administración no apoya a Israel. Y la vicepresidente se rehúsa a apoyar a Israel. Pero ella ha dicho cosas favorables para los palestinos. Cuando estamos hablando de los palestinos, la administración está hablando de Hamas, están hablando de los terroristas. Entonces, rehúsan hacer una distinción entre Hamas y los terroristas. Entonces, ¿por qué deberían de rendirse? ¿Por qué van a dejar todo? Mas, sin embargo, Israel ha ido más allá de cualquier medida conocida en la historia para prevenir pérdida de vidas de los ciudadanos. Ellos han hecho más de cualquier otra nación, incluyendo Estados Unidos, que ha hecho en tiempo de guerra para perdonar la vida humana. Nunca se menciona eso. Mas, sin embargo, las treguas que se están tratando de hacer, no se dice nada. Israel quiere negociar. Israel está tratando de aceptar lo que se ofreció, pero es Hamas que se rehúsa, y aún los noticieros, nuestra media del Estado, por decirlo así, se rehúsa a darle a Hamas cualquier responsabilidad por no seguir las negociaciones. Siempre es puesto sobre Israel. Tenemos que orar y tenemos que apoyar, y es importante y crítico que nosotros votemos en esta elección asegurándonos que elegimos los correctos. David, ¿qué piensa usted? No, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, y sabemos cómo va a terminar y cómo juega en los tiempos del fin. La iglesia tiene que estar despierto y ver lo que Dios está haciendo, y tenemos que entender el tiempo profético. Amén. Y orar por Israel. Estaba leyendo esta mañana en Primera de Crónicas o Segunda de Crónicas, se me olvida. Y el Señor dijo: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Sí. Segunda de Crónicas 6:6. Y puede llegar un tiempo en el que Él va a llegar. No sé. Hay que ser claro. El hecho de que todavía existe Israel, eso el hecho dice de que existe todo, como nación, el Estado de Israel es milagro, es la mano de Dios. Lo puede ver, no puede negar que se volvió a hacer Israel en 1948, fue cumplida la profecía. El Señor dijo: lo voy a reunir otra vez. Ellos son un milagro. El hecho que están todavía es un milagro. El punto que usted dijo es que Dios mire ese territorio como Jerusalén es de Él. Pero estos que desean la tierra o el territorio es Satanás. Es por eso que desean ese territorio. Tienen que recordarse, ahí es donde va a reinar y gobernar para la eternidad del Señor. La capital de David. Ese día va a llegar y no está muy lejos. Entonces, por eso Satanás desea el territorio, y por eso lo miramos en el mapa bien pequeño. No hay mucho territorio si lo miramos, pero es bien significante por esa razón. La tierra más significativa en la faz de la tierra. Sí, cuando miramos el pacto que Dios hizo con Abraham, el pueblo, la simiente que sabemos que es en Cristo, la expansión de lo que tomó lugar. ¿Quién iba a pensar? Es increíble ver, pero la tierra era parte de eso. Cualquiera que sea la administración que tengamos en el futuro, si nosotros nos dirigimos contra Israel, vamos a ponernos por completo en contra de Dios. No va a funcionar. El juicio de Dios y su maldición va a suceder. Sí, no, Él dijo: bendeciré a aquellos que os bendicen, maldeciré a aquellos que os maldicen. El Señor está viendo a Estados Unidos y cómo apoyamos a Israel, o la falta de apoyo, nuestra acción como amigo o enemigo. Él está juzgándonos. Su mano de protección sobre la nación depende en gran parte de cómo tratamos a Israel. Dos cosas sobre la tierra, hermano Suegra. En Levítico también dice que la tierra es mía y no será vendida para siempre. Así que no es para negociar, no se debe negociar para siempre, es para siempre. Parte del reto que tenemos y el juicio de Dios contra el mundo, especialmente al final de la gran tribulación, lo podemos ver en la batalla de Armagedón. Una imagen que se nos da en Joel capítulo 3, los primeros versículos. Voy a leer unos cuantos de ellos. Dice aquí, versículo 1, capítulo 3.
Dice, porque en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo muestre el cautiverio de Jerusalén y Judá, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El pueblo y la tierra indígenamente juntos es lo que Dios está pidiendo, es lo que el Antiguo Testamento promete, que Dios restaurará a su pueblo de vuelta a la tierra. Y Él está comenzando a hacerlo. Ahora hemos visto eso en los diferentes regresos de judío a Israel. Y ellos van a recibir a su Mesías. Y es cuando lo van a recibir como su Salvador. Pero hasta entonces, Dios va a ver a las naciones y cómo tratan a Israel y cómo tratan a la tierra. Entonces, todo el mundo está siendo confundido con Jerusalén, y podemos ver eso en Zacarías 12, del 1 al 3, que Él dijo que los hará pedazos a los que estén contra Israel, hablando de un evento futurístico en Dios no juega. de Armagedón. No, pero a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Nosotros como naciones, o como nación, hemos apoyado a Israel y ellos nos han apoyado a nosotros también. Estaba viendo el otro día, hubo un artefacto que se encontró disponible mostrando que nuestra guerra revolucionaria, apoyada por un señor llamado, ¿cómo se llama? Hiram Solomon, ayudó a financiar nuestra guerra revolucionaria, lo cual nos ayudó a tener éxito para poder ganar. Sí, y 2 judíos estuvieron con Cristóbal Colón en su viaje a los Estados Unidos. La mayoría de gente no ha estudiado eso. Los judíos siempre han sido de mucha ayuda. El gran sabio judío ayudó a Ferdinand y a Isabela a obtener fondos que no tenían por causa de la guerra de las guerras de España, de la comunidad judía, para financiar el viaje para Cristóbal Colón para que viniera a los Estados Unidos. Los judíos han sido una gran bendición para Estados Unidos. Nosotros a cambio debemos mantener en mente la ayuda que nos han dado y a cambio bendecirlos a ellos también. Tremendamente. Loren, ¿usted qué opina? No, señor, yo creo que lo dijeron muy bien. Sí, amén. Hermanos, quiero leer un versículo, si puedo, Romanos, capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, ya que ahora es de levantar del sueño. En sus notas dice, ahora el tiempo de levantarnos del sueño. Es apatía espiritual y dormidez. Y en el creyente va a ser glorificado. Ahora es el tiempo para que la iglesia se levante de su sueño. Y ahí nos encontramos, así como dijo Pablo, la mayoría de la iglesia está dormida espiritualmente y es tiempo de despertar. Donnie dijo el otro día que si el señor Trump no es elegido, eso va a ser culpa de la iglesia. Absolutamente. Y más nos vale despertar. Hay que despertar. Dave, ¿algo que quiera añadir? Vamos a la pausa y ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Ya estamos de vuelta. El Señor le dio al apóstol Pablo el significado del nuevo pacto. Y Pablo nos lo dio a nosotros. Jesucristo realmente es el nuevo pacto. Como les dije, Pablo recibió el significado de todo eso, lo cual nos lo dio a nosotros. Una vez más, yo lo repito. Es el documento más grande, si lo podemos llamar así, sobre la faz de la tierra. Viene a eclipsar toda otra cosa que Dios había hecho y que ha hecho. Y la tragedia de todo esto es que la mayoría en la iglesia, y yo me tengo que incluir ahí mismo, realmente no han disfrutado el poder, la gracia, por la manera equivocada. Y Pablo en sus epístolas nos dio el significado del nuevo pacto a nosotros. Y
Él nos cuenta aún de sus dificultades, llegaremos a ellas eventualmente en este 7º capítulo de Romanos. Las dificultades que él tuvo y no entendiéndolo él mismo al principio. Y tratando de hacer cosas equivocadas, a veces de la manera correcta, pero no funcionará. Hemos leído ya esto un par de veces, pero Pablo utilizó un ejemplo bastante extraño. Dave, comience con el primer versículo del 7º capítulo de Romanos. ¿O es que ignoráis, mis hermanos? Pablo habla a los creyentes. Porque hablo con los que saben la ley. Se refiere a la ley de Moisés, pero se podría referir a cualquier tipo de ley religiosa. Que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que vive. La ley ejerce dominio mientras él trate de vivir según la ley. Lamentablemente, al no entender la cruz con respecto a la santificación, prácticamente la totalidad de la iglesia trata actualmente de vivir para Dios por medio de la ley. Que el creyente sepa que solo hay dos lugares en el que puede estar, la gracia o la ley. Si él no entiende la cruz con respecto a la santificación como el único medio de victoria, automáticamente estará bajo la ley, lo cual garantiza el fracaso. Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Pablo usa la analogía de la obligación del lazo matrimonial. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Significa que ella está libre de casarse otra vez. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Y esa es la clave de este pasaje. En efecto, la mujer ya tiene dos maridos, al menos en los ojos de Dios. Similar a esta analogía, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dará una gran verdad. Muchos cristianos viven una vida de adulterio espiritual, están casados con Cristo, pero en efecto sirven a otro marido, la ley. Es una analogía verídica. Ahora, detengámonos aquí solo un momento. Pablo está diciendo que si nosotros vemos o dependemos de otras cosas para darnos la victoria, no me importa cuán buena pueda llegar a ser o sonar, tal vez se vea muy bien. Si nosotros dependemos de eso, estamos cometiendo adulterio espiritual, porque estamos casados con Cristo. Y no solo casados con Él, Él suple todas nuestras necesidades. Él es el único que puede. Mas, sin embargo, si pensamos, bueno, yo voy a ayunar tantos días, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Yo sé, yo he estado allí. Y nos pone en una posición de adulterio espiritual. Dios es misericordioso y grande. Loren, ¿estoy diciéndolo yo demasiado fuerte o no? No, yo pienso que eso tiene que ser una de las aplicaciones principales del texto. Cuando miramos lo que está tratando de hacer Pablo, hay un punto aquí que quiero hacer que muchas veces se pierde. Y eso es que todos los hombres originalmente están atados a la ley. En esencia, nacen casados a la ley. Lo digo porque la revelación de Dios fue que eso que reveló su naturaleza y carácter, pero si los hombres permanecían en ese estado de estar bajo la ley, que ahí nacen, por eso dice el versículo 1, que la ley se enseñorea del hombre, por tanto él vive. Él nos está enseñando que para casarse con Cristo tuvo que haber una muerte, porque la muerte cambia las relaciones. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros nos unimos con Él. Este es Romanos 6. Muerto al mundo. Sí, y muramos literalmente. Ahí está la muerte que nos suelta de la autoridad y la responsabilidad de la ley. Es por eso que da esta ilustración. No tenemos, después de ser libres de la ley y casados con Cristo, regresar y casarnos de nuevamente con la ley. Oh, estoy siendo yo demasiado fuerte con la declaración de que si tratamos de caminar en la victoria de cualquier otra forma aparte de Cristo y la cruz, cometemos ese adulterio espiritual. Exactamente, esa es la aplicación del texto.
si la mujer que ya está casada se casa con otro. Tratan de hacer dos compromisos. No puede comprometerse con Cristo y hacer un compromiso con la ley o un compromiso a la religión, o su compromiso es de estar 100% con Cristo. En el día que Pablo escribió esto era muy importante, todavía lo es en la mayoría de los círculos. La gente no entiende. La Biblia nos enseña que nacimos bajo la ley. Gálatas nos dice que antes de que llegó la fe fuimos mantenidos bajo la ley. Entonces en Gálatas 4:4 Jesús fue hecho bajo la ley para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Entonces, ¿quiénes son los redimidos? Todos, no solo los judíos. Entonces todos los hombres nacen bajo la ley. Y para libertarnos de la ley tiene que haber una muerte. Y esa muerte sucedió a través de nuestra unión con Cristo. Sí. No solamente fuimos libres del dominio de la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne y el diablo, pero también somos libres de la autoridad y la responsabilidad a la ley para que podamos casarnos legalmente con Cristo. Porque hasta que haya una muerte no nos podemos soltarnos de la primera responsabilidad. Cuando llega la muerte cambia nuestra relación a la ley y ahora nos casamos con Cristo. Cuando dice muerte, ¿a qué se refiere? Nuevamente, es ser unido con Cristo. Regresamos a Romanos capítulo 6 y versículo 3, donde Pablo enseñó, ¿no sabes que los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? En el momento cuando un creyente se hace uno con Cristo, en esencia está crucificado con Cristo. Usted usó la terminología en la mente de Dios. En la mente de Dios fuimos crucificados. Esta es la muerte que nos liberta. Después de la fe. Sí, nuevamente, es el resultado de fe en Cristo. No sabemos nada de esto, pero tenemos que aprenderlo. Sí. Nuestra aceptación de Cristo nos libra del dominio del pecado, el señorío de la carne, el diablo y el mundo. Lo que me molesta a mí es que la mayoría de estas cosas se hacen en ignorancia. Se hace por nosotros, pero hermano Swagger se encuentra aquí en las Escrituras. Sí. Romanos 6 y 7. No lo entienden. Y es lo que estamos tratando de rectificar. Cuando somos libres del dominio de la ley lo va a condenar. Si usted se queda en Dios y Condenado. va bajo la ley, es condenado. Jesús le dijo a los fariseos, no he venido a condenarlos, he venido a salvar a vosotros. Uno ha condenado ya en Moisés, a quien vosotros confiáis. Entonces, cuando nosotros estamos delante de Dios, la ley ya no importa y ellos van a ser reconocidos, van a pasar la eternidad en el infierno. Todo hombre es nacido bajo la ley. La única manera que poder ser suelto a la responsabilidad de la ley es de aceptar a Cristo y experimentar lo que Pablo dijo: soy crucificado con Cristo. Y en esa unión con Cristo somos libres de la ley. Y entonces podemos casarnos con Cristo. Entonces, qué tan horrible, qué tan terrible es que Dios pasa todos esos procesos de soltarnos de la ley para que podamos casarnos con Cristo, y en vez de confiar a Cristo exclusivamente, decidimos que nosotros que comprometernos otra vez con la ley, queremos comprometernos con otro programa. Pero no lo llamamos ley, se llama todo tipo de cosas. Sí, pero en esencia es la manera o medio de justicia que demanda el esfuerzo del hombre. Esa es la ley, sea la ley mosaica o la ley religiosa, lo que sea. Y eso es la manera falsa de una relación. Sí. Usted está casado con Cristo, no se puede casar con otra cosa. Pablo también dijo en Gálatas 5:4 que si tratamos de ser justificados por la ley, hemos caído de la gracia. La gracia y el suministro que necesitamos de Dios ya no va a fluir a nosotros gratuitamente porque nosotros nos hemos eliminado, porque estamos tratando de vencer cualquier cosa que estemos tratando de vencer o de vivir para Cristo en nuestra propia carne y esfuerzos. Así que ponemos nuestra ley o nuestra vida bajo la ley. Entonces también tenemos que tratar todo esto en Gálatas. Soluciona el problema de la persona exhibiendo la fe en Cristo. Sí, así es. Pero se tiene que mantener. Sí, Tiene que mantenerse. versículo 18 del capítulo 2 de Gálatas. ¿A qué se refiere con mantener? Bueno, lo que dijimos fue, cuando usted acepta a Cristo,
aquella persona que realmente ha sido salvo, su fe estaba exclusivamente en Cristo y nada más. Se vieron como un pecador, sabían que Cristo era el Salvador y eso es lo que tenemos que mantener. Correcto. Entonces, cuando otra cosa nos jala y nos atrae como una manera o medio para vivir para Dios, entonces nosotros no somos sinceros con Cristo. Pablo dijo en Corintios, la iglesia de Corintios le dijo, según de Corintios 10, me parece, los he casado con Cristo, los he introducido, entonces está comprometido con Cristo. En la mentalidad judía están casados. Nuevamente tenemos que ser libres de la ley que sucede en la salvación para casarnos con Cristo. En ese punto el Espíritu Santo puede empezar a producir fruto, pero si ese creyente cambia el objeto de él o de ella, o la fe de él o de ella, y la remueve de Cristo exclusivamente lo que Cristo hizo en la cruz, entonces eso es adulterio espiritual. Eso es lo que hizo esa mujer cuando dijo, oh, estoy casado con Bob, pero de repente mira a Dave ahí, se mira muy guapo, y yo pienso que Bob no está muy guapo, no voy a dejar a Bob, pero me voy a unir con este hombre guapo, me voy a casar con Dave y él va a suplir mis necesidades. Nos reímos, pero la verdad, eso es en esencia lo que la mayoría de los cristianos están haciendo cuando miren otra manera o medio de vivir para Dios, aparte de fe en Cristo. No hay ninguna ofensa. No hay problema. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, trabajando en mi licenciatura, yo tuve que tomar préstamos y esos préstamos fueron ejecutados antes de que yo me casara y bajo la condición de esos préstamos, cuando yo me casé, si yo me hubiera muerto, mi esposa no era responsable por esa deuda. Esa deuda solo era mía y iba a ser borrada. Si yo moría, ella no iba a tener que tomar esa deuda. Ahora, yo no tengo esos préstamos más, gracias a Dios. Pensé que iba a morir antes de pagarlos. Tal vez pensé, pero iba a ser ella liberada de la deuda, pero aún tendría que estar bajo ese contrato antiguo. Es el contrato. Así es, exactamente. Que cambia, la muerte cambia el contrato, los términos cambian, y me encanta cómo usted enfatizó, hermano Swagger, que Cristo es el nuevo pacto. Cristo mismo. No solo lo que Él enseñó, pero Él mismo ahora, porque mucha gente quiere divorciarse de quién es Jesús, de lo que Él enseñó. Digo, me gusta lo que Cristo enseñó, me gustan estas cosas, pero realmente tal vez sepan de Él, pero realmente no lo conocen a Él. Así que es importante que sigamos manteniendo el hecho de que el nuevo pacto mismo es Cristo. La fe que tenemos no solo se trata de la enseñanza o del maestro, sino que Cristo es el mediador del nuevo pacto de acuerdo a Hebreos y que Él es el nuevo pacto. Así que es un ejemplo simple, pero sí es como que vamos a regresar tratando de seguir pagando de lo que ya se nos ha libertado. No podemos seguir enviándole dinero a estos préstamos de los que ya nos han libertado. Por eso es que mucha gente se encuentra atorada en eso. Hermano Swagger, voy a decir esto. Escuchamos de personas que dicen todo el tiempo, desde que empecé a escuchar el mensaje de la cruz, es como que si nací de nuevo otra vez. Y eso no solamente es una declaración así nomás, y eso es lo que se siente. Yo he tenido el privilegio, el honor y la bendición, todas esas palabras, para realmente crecer con esto y crecer en esto. Claramente soy más joven y nunca he conocido ser parte de una denominación y otras cosas, pero sí sé lo que es luchar con el pecado. Y cuando digo luchar, en otras palabras, usted necesita entender lo que se enseña aquí. Pero de esto que estamos hablando, me acuerdo cuando estaba en la universidad, profesores me estaban diciendo, va a tener estos momentos de, esta es una de esas cosas, porque dijimos que esto tomó lugar en la salvación, el momento que aceptamos a Cristo. Nuestra fe tuvo que estar exclusivamente quién es Él y lo que Él hizo, o si no, no hubiéramos salvos. Mi momento que yo entendí, el momento que yo acepté a Cristo, mis pecados se me fueron. Yo era hijo de Dios, pero lo que se me reveló en ese momento, ahí es donde fui libre de esta relación, y eso es inteligente. Hay una muerte y nace de nuevo, nacido de nuevo.
Y el resultado de eso es la libertad que viene con eso, porque ahora ya no está casado con esa cosa que por último va a traer muerte Correcto. espiritualmente y física, pero ahora tiene una libertad con Cristo porque estamos en esta relación con Él. Cuando entendí esto, que esto sucedió en el momento de salvación, se me aclaró ver, wow, yo he regresado a esta otra relación y realmente sería una relación donde hay alguien que regresa a alguien que no tenía nada bueno, sino que había sufrimiento. Se me vio bien claro donde mis esfuerzos estaban cayendo de regreso a eso y trajo realmente fracaso y condenación. Es simple, es demasiado fácil hacer. Escuchen, podemos leer el versículo 4 porque realmente viene a culminar los pensamientos que acabamos de cubrir. ¿Le importaría? Bueno, capítulo 7, versículo 4, Dave. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. La ley no está muerta en sí, sino que nosotros estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Significa que no debemos. ¿Cómo? Creo que se le faltó una ley de allí. Sí, tiene razón. Dice, estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Así es. Significa que no debemos tratar de vivir para Dios por medio de la ley, ya sea la ley de Moisés o leyes religiosas inventadas por otros hombres o por nosotros mismos. Debemos estar muertos a toda ley religiosa. Por el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a la crucifixión de Cristo que satisfizo las demandas de la ley quebrantada, que no podíamos satisfacer nosotros mismos. Pero Cristo lo hizo por nosotros después de haber cumplido la ley desde todo punto de vista. El cristiano no está obligado a la ley en ninguna manera. Solo a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Para que seáis de otro. Se refiere a Cristo. A saber, del que resucitó de los muertos. Somos resucitados con Él en nueva vida y hemos de entender siempre que Cristo ha provisto, provee y proveerá cada necesidad que tengamos. Recurrimos a Él exclusivamente en cuanto a lo que refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Para que produzcamos fruto a Dios. El fruto apropiado solo se puede producir por el creyente que constantemente mira a la cruz. De hecho, nunca se debe separar a Cristo de la obra de la cruz, porque hacer eso es producir otro Jesús. Correcto. Lo que miramos detallado específicamente en el versículo 4 es que Cristo, quien cumplió la ley, pagó la penalidad de nuestra ley rota cuando fuimos reunidos con Él. Su victoria sobre la ley fue aplicada a nuestra vida, así como Él murió en la cruz, su victoria sobre el pecado fue aplicada a nosotros. Más adelante en Romanos capítulo 8 y versículo 4, la Biblia nos enseña esta verdad, que la justicia de la ley puede ser cumplida en nosotros para que el requisito justo de la ley sea cumplido en nosotros. ¿Cómo? Por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Entonces el creyente nace bajo la ley que solo puede traer la condenación y lo separarán a él o ella de la presencia de Dios para siempre. Para ser suelto de esto, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y por su victoria en el Calvario, nosotros somos libres de la autoridad, la responsabilidad y la nota suya dice, todos los efectos de la ley, de la existencia de la ley, ya no aplica esa relación a mí. Es un nuevo pacto que yo entro. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Estoy atado a Cristo, estoy bajo la ley de Cristo. ¿No creen que el problema más grande son leyes que nosotros mismos formulamos? Pienso eso, yo pienso que eso es más común entre cristianos y aún hay ideas que tenemos que Cristo no tiene para nuestra vida, pueden ser consideradas como sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo y el crucificado. Parémonos ahí. Y nos damos cuenta de eso, nacemos de nuevo, como Josh lo dijo, el momento que le aceptamos a Jesús, el momento, como no fuimos enseñados a mantener nuestra fe ahí, mantener el objeto apropiado de fe, titubea y se le da a la humanidad
regresa a la posición de independencia de Dios, haciendo cosas por nosotros mismos y aún lo envolvemos con actividades religiosas y versículos bíblicos. Todavía es una violación de una fe sencilla en Jesucristo y este crucificado. Cuando usted es crucificado, el Espíritu Santo fue instantáneo. El poder y la obra del Espíritu Santo, regeneración, recreación, el poder del Espíritu Santo que mora se convirtió suya y todas las promesas del Espíritu Santo se convirtieron suyas. El Espíritu Santo obra exclusivamente a través de Eso la esperamos, crucifixión de parámonos, Cristo. sí. Y lo que dijo Josh, piensen en esto. Cuando mi fe está centrada en Cristo, soy libre de la ley de todo tipo. Ya no soy responsable, ya no tengo que darle cuenta, solo tengo que dar cuenta a Cristo. Ahora, cuando mi vista se va, titubea, lo que sentí del Espíritu Santo en la salvación fue detenido. Realmente estamos desechando la gracia de Dios y ahora estoy viendo cómo vivir para Dios de otra manera. Pero cuando alguien enciende el mensaje de la cruz y escuchan que nosotros decimos, creyente, usted tiene que poner su fe en nada más que Cristo y este crucificado, así como lo hizo en la salvación. Si hace eso, el Espíritu Santo va a obrar por usted. Lo que sucede es que cuando se arrepienten de los medios de la ley o las ideas equivocadas, los caminos equivocados y regresan en la simplicidad que está en Cristo, la actividad del Espíritu Santo comienza nuevamente. Él sigue donde Él lo dejamos. Esa es la declaración que hemos escuchado en 30 años una y otra vez. Siento como que si nací nuevamente. Usted estaba desechando la obra del Espíritu Santo cuando cambió el objeto de su fe, pero corrigiendo el objeto de su fe, usted se ha abierto a la obra, el gozo que el Espíritu Santo puede traerle. Exacto. Hermano Swagger, según yo entiendo, en el primer versículo del capítulo 7, donde dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, la palabra la no está en el griego original y es como esa ley tiene dominio o se enseñorea del hombre entre tanto que vive, hablando de la ley en general, no solamente la ley mosaica. Y creo que eso tiene que ver con su punto, que la ley religiosa que inventamos nosotros o en general las leyes, aún más allá de la ley mosaica, es lo que se está mencionando aquí. Correcto, pero las personas que no entienden, por favor, no me ataquen por decir eso, que los 10 mandamientos no es mi pacto. Soy libre de todas esas leyes, 613. No quiere decir que soy libre de la moralidad. Estoy atado a Cristo y por su naturaleza yo tengo que seguirlo. Aún eso que va más allá de esas 613 leyes y la presencia que mora del Espíritu Santo en nosotros me guía a una moralidad más alta y una ética más alta que la humanidad ha experimentado. Entonces, ¿por qué voy a disminuir todo eso? Quitando mi mirada de Cristo y este crucificado y tratando de reforzar un pacto antiguo que el autor de Hebreos dijo que fue obsoleto. Porque es que la iglesia no está muy feliz acerca de eso, no quieren mucho. En primer lugar es porque la mayoría de los cristianos, y no tengo las estadísticas, pero voy a adivinar, la mayoría de los cristianos se han dado cuenta que vivir para Cristo realmente ha resultado que ellos cambian el objeto de su fe. Entonces su fe está en otra cosa. Entonces yo acabo de pegarle su becerro de oro diciendo que su fe no tiene que estar donde está. La mayoría está puesta en actividades religiosas y términos religiosos. Entonces, Santiago, digo, si no guarda toda la ley, uno falla en eres toda. culpable de todo, sí. Bueno, nuestros hermanos reformistas dividió la ley en moral, civil y ceremonial en los 1800. Pablo nunca pensó en eso, ni cruzó por su mente. La ley era la ley. 613 leyes que usted no desobedecía, porque si lo hice o era sacado de la comunidad del pacto o era ejecutado. Era una de los dos. Eran las únicas opciones que tenía. Esa ley no puede proveer la vida. Romanos 8:3, lo que la ley no podía hacer,
en que era débil por la carne, no que era incorrecta o inapropiada, sino que no podíamos manejarlo espiritualmente. ¿Cómo lo arregló Dios? Dios envió a su Hijo en el parecer de la carne y para el pecado como una ofrenda de pecado, para que esta justicia de la ley podría ser cumplida en nosotros, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, su vida justa ahora es imputada. Bautizado en Cristo, mas sin embargo ya no vivo yo, sino Cristo vive Así en mí. es. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó Se dio por por mí. No desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia fuese por la ley, entonces Cristo murió en vano. Y 3 veces en el nuevo pacto, el justo vivirá por por la fe. no por obras. ¿Pero fe en qué? Fe en la vida que ahora vivo por la fe del Hijo de Dios, Que me amó, quien me amó, y se dio a sí mismo. y ahí está la cruz. Por mí. Yo mantengo mi fe en Cristo y la cruz, y la gracia de Dios fluye, y ahora Y ahora, puede presentar frutos. bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero eso es simple. Tan simple como puede llegar a ser. Pablo lo llama la simplicidad. Y yo no sé por qué la audiencia en total no lo puede entender. Yo lo creo. Muchos de ellos sí. Yo creo que lo van a aceptar. Sí, yo creo también. Creo que lo van a aceptar porque y usted lo dijo, usted ha estado a los dos lados del cerco, yo tratando de vivir para la ley y tratando de tener 2 esposos, por decirlo así, y no funciona. Pero cuando usted mantiene su mirada en Cristo y usted confía y aprende lo que Él ha hecho por usted y mantiene su fe centrado en Él y la cruz, usted va a encontrar la libertad y el gozo y los beneficios del pacto que Cristo murió para proveer. Cuéntele a otros, por favor, acerca del mensaje de la cruz. Necesitan saber qué es lo que se está enseñando y ustedes también. Estamos muy felices de haberlos tenido con nosotros el día de hoy. Quiero que lo sepan. Oren por nuestro país. Desesperadamente necesitamos un mover de Dios. Oren por el primer ministro Netanyahu y por Israel. Y para que Dios le dé sabiduría. Oren por el presidente Trump. Para que Dios le dé a él sabiduría. Y usted acompáñenos cada vez que usted pueda. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.